también a ese número. Bueno, continuamos acá. Estoy con la doctora Marlene Vega, que nos está hablando de un tema interesantísimo, la cirugía que podría revertir la diabetes. Antes de ver el vídeo que usted preparó, doctora, ¿esta cirugía aplica para los dos tipos de diabetes o solo para uno en especial? El tipo de diabetes, el tipo 2, es la indicación para este tipo de procedimiento quirúrgico. La diabetes tipo 1 no son candidatos. Ok, muy bien. Vamos a ver de una vez esta explicación gráfica, ilustrativa, que la doctora Marlene Vega nos envió, y usted nos va explicando, doctora, en qué consiste la cirugía. Claro. Lo primero se realiza con videolaparoscopía o cirugía mínimamente invasiva, que la ventaja que tenemos con este tipo de procedimientos es que son incisiones muy pequeñas en la cavidad abdominal. Como podemos ver acá, son incisiones de 0.5 a 1 centímetro, por donde se introducen los trócares, se llaman estos aparatitos, que son unos tubos que nos permiten introducir instrumentos a la cavidad abdominal. Estos instrumentos que nosotros introducimos a la cavidad abdominal son los que nos van a ayudar a manipular el estómago, el intestino y todos los órganos que tenemos en esta cirugía, que es la que nosotros necesitamos realizar. Lo primero que vamos a hacer es la parte de lo que se llama bypass gástrico, que el bypass gástrico consiste en hacer un cambio en el intestino o desviar los alimentos, un segmento aproximadamente 1 metro, hacemos el primer corte y desviamos los alimentos de tal forma que ellos no van a pasar por la primera porción del intestino. Aquí contabilizamos aproximadamente 1,5 metros, esto puede variar. Recordemos que nosotros tenemos hasta 6, 7 metros de intestino. Entonces, para que no les parezca que esto es una distancia sí, muy larga, en realidad nosotros tenemos 6, 7 metros de intestino, entonces el brincarnos, por así decirlo, 1,5 metros, pues en realidad no es mucha cantidad. Después hacemos lo que es la parte del estómago como tal. En el estómago hacemos una disminución en el tamaño del estómago, y aquí podemos ver donde hacemos aproximadamente un estómago de unos 30 cc, 30, 40 cc o centímetros cúbicos, y ahí vea que todo el estómago que va a quedar, que lo vamos a excluir, y vean ahí el cambio, vean donde estamos pasando del estómago al intestino, a una parte del intestino que es 1,5 metros más abajo de lo que normalmente el alimento transita. De hecho, aquí vamos a ver, vean, este líquido azul es el alimento como va a transitar. Vean ese líquido que va ya verde. ¿Sí? Ese líquido verde son los jugos biliares, pancreáticos. Vean donde se une 1,5 metros después. Precisamente esta parte que nos estamos brincando nosotros del tránsito intestinal es lo que mejora gran cantidad la producción de la insulina, y lo que mejora gran cantidad la parte periférica a la insulina, o sea, lo que es la resistencia a la insulina, que es la que perseguimos nosotros disminuir con este procedimiento quirúrgico, y que además el páncreas empiece a producir más insulina, y que además haya ciertos factores que no actúen sobre la insulina, que, por así decirlo, son factores que hacen que ésta no actúe bien. O sea, son factores que disminuyen la acción de esta hormona que es tan importante y que es la responsable, por así decirlo, cuando disminuye de la diabetes. Primero, gracias por la animación, doctora. Muy, muy fácil de entender la operación, la cirugía. Me parece a mí que dura interminable, pero dígame usted cuánto tiempo se demora esta intervención. Pues en general dura aproximadamente 1,5 horas, 2 horas. ¿Cuál efectividad tiene? ¿Cuánta? Muy bien.
Ok, en cuanto a la diabetes como tal, hablamos de que mejora hasta un 80 o 90%. Entonces vemos que en realidad es un porcentaje bastante alto de mejoría o resolución completa de la diabetes. ¿Qué queremos decir con resolución completa? Que la persona que consume, por ejemplo, medicamentos y más aún insulina, deja de consumirlos completamente. Entonces, a esto llamamos una resolución completa o una mejoría cuando, por ejemplo, usan insulina y dejan de usar insulina y ya nos devolvemos y entonces empezamos a utilizar pastillas únicamente. Sé que usted nos hablaba que aplica para diabéticos tipo 2, pero ¿en qué estado de este paciente diabético tipo 2 podría funcionar este tipo de cirugía? Me refiero si ya un paciente ha desarrollado alguna neuropatía, por ejemplo, doctora, ¿esta cirugía también aplica? Claro, esta cirugía también aplica. De hecho, hay criterios en los que se dice que el páncreas podría recuperarse. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hablamos de una diabetes que tenga menos de 10 años, o sea, un paciente que tenga menos de 7 a 10 años de padecer la enfermedad, es un páncreas que podría recuperarse con este procedimiento quirúrgico. Hablamos de personas que tengan cierto grado de obesidad. Este procedimiento, de hecho, inició como la cirugía bariátrica o la cirugía para bajar de peso. De hecho, cuando los pacientes eran obesos y diabéticos, se empezó a ver una mejoría sustancial en esta enfermedad y entonces los científicos empezaron a pensar de que podría utilizarse la cirugía también en personas diabéticas que no tuvieran tanta obesidad. Entonces ahí fue donde surgió la indicación para hacer este procedimiento en personas que tienen un índice de masa corporal menos como para hacerse la cirugía bariátrica, pero que sí son candidatos a hacerse la cirugía metabólica. Esta cirugía como tal, de hecho no se llama cirugía de diabetes, se llama cirugía metabólica. Ok, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Ok, de 7 años para abajo, presentando la diabetes, ¿verdad? Así le entiendo. Pero si este paciente desarrolló la neuropatía, retinopatía diabética y otro tipo de situaciones que se desatan a raíz de la diabetes, aunque haya tenido menos de 7 años, también podría aplicar. Claro, de hecho puede aplicar. Si tiene retinopatía o si tiene la nefropatía diabética, todas estas enfermedades no van a revertir porque ya es un daño irreversible del órgano blanco, o sea, de la parte vascular, del ojo, por ejemplo. Entonces, no va a revertir completamente, pero sí la vamos a parar. Entonces, esto es importantísimo porque entonces no va a continuar el proceso y no vamos a entrar, por ejemplo, en una amputación, en un problema renal ya crónico, en que requiera un trasplante, por ejemplo. Entonces, vamos a parar la enfermedad en el momento en que ya empecemos a mejorar todos estos niveles de hemoglobina glicosilada y de glicemia en el organismo. Sí. Doctora, ¿esta cirugía se realiza a nivel del Seguro Social o solo a nivel privado? A nivel de Seguro Social lo que se realiza es la cirugía bariátrica. Esta es, digamos que los protocolos están hechos para cirugía bariátrica. Sin embargo, si nosotros hablamos de que muchos pacientes son diabéticos, siendo pacientes obesos, pues en realidad la indicación no sería como tal a nivel de la institución como cirugía metabólica, sino que sería como tal de cirugía bariátrica. En otras palabras, sí, pero bajo ese concepto que usted está explicando. Bajo este concepto estricto. Sí. Ok, ¿qué ocurre después de la cirugía? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el paciente en cuanto a su alimentación y las variantes que debe tener? Claro, en general los cuidados que debe tener el paciente son los mismos cuidados de cualquier procedimiento quirúrgico. Debe hacer inspirometría incentiva, ¿verdad? Que es un ejercicio respiratorio. La idea es evitar complicaciones como tales que ya sabemos que se pueden presentar. Movilizarse para evitar hacer trombos en miembros inferiores. Seguir todas las indicaciones en general de los medicamentos porque nosotros variamos las indicaciones después de la cirugía, nosotros cambiamos completamente la medicación porque los niveles ya de glicemia se nos disminuyen muchísimo
desde el día número 1, después de la cirugía, ya los niveles de glicemia cambian completamente. Entonces nosotros hacemos esta variante de medicación, entonces tener un control muy estricto de la glicemia, hacerse glicemias por micrométodo muy frecuentemente, para nosotros de esta forma ir organizando el tratamiento de la forma adecuada de acuerdo con estos cambios que el organismo va teniendo. Doctora, otra pregunta que tengo que hacerle es, si la persona tiene esta cirugía, pero continúa con sus malos hábitos y en algún momento vuelve a comer de manera irresponsable, ¿podría otra vez presentar diabetes tipo 2? Claro, si nosotros en algún momento, esta cirugía es una herramienta y ayuda a la persona a mejorar de su diabetes y de su obesidad también. Sin embargo, si en X momento volvemos a retomar todas las costumbres alimentarias, subimos muchísimo peso, llegamos a índices de masa corporal otra vez de 40, 50, obviamente la enfermedad otra vez puede retomarse. Doctora, me parece muy interesante. ¿Alguna recomendación para cerrar la entrevista? Claro, la recomendación es un estilo de vida saludable y sobre todo si en algún momento tenemos esta enfermedad, pues estar muy pendientes y actuar rápidamente. ¿En qué sentido? Actuar rápidamente de que no dejemos que se nos pasen estos 7 a 10 años. O sea, podemos hacer un procedimiento y podemos hacer una intervención antes de que ya no la podamos hacer y que ya el páncreas no se pueda recuperar. Entonces, sobre todo, tener muy pendiente esto y este tiempo, menos de 7 a 10 años. Gracias, es la doctora Marlene Vega, ella es cirujana general y le ofrece un número de teléfono para que usted la contacte. Estoy seguro que va a reventar esa línea, doctora, después de esta entrevista. 8714-8383 es el número que pone la doctora a su disposición. 8714-8383. El nombre de la doctora es Marlene Vega. Feliz jueves, doctora. Muchas gracias. Igualmente a todos y feliz día. Gracias.